La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en este viernes 13 de enero del año 2017, en una nueva edición de programa junto a nuestra conductora Rosa María Palacios en este día tan especial. Recuerden, amigos, que este programa llega gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, en el calor de la cabina. Muy buenos días, Ismael. Hace calor en todo Lima, excepto en esta cabina. Y excepto en el cuerpo de Ismael Soto, por cierto, ¿no? Que no sé por qué pone el aire acondicionado en menos 23 y yo ya vengo con chompa. Y yo le digo a los invitados, nadie saque el saco, porque esta es una cabina helada. Que enfríe un poquito, nada pero más, que ya. La calle, no, déjala así nomás, la calle sí ha estado caliente el día de ayer. Nosotros estuvimos transmitiendo aquí hasta las 9 de la mañana. Como recordarás, Ismael, hasta las 8:45 las cosas estaban muy ordenadas y tranquilas en Puente Piedra, donde nos escuchan en uno de los mercados más importantes, me han dicho, ponen este programa a las 8 en punto en el parlante a toda voz. Y yo les digo una cosa, hasta las 8:45 mis respetos, pero después de esa hora, y les hemos rogado desde acá, no enfrenten a la policía. La policía son peruanos como ustedes que están cumpliendo un trabajo. Están ahí para decirles a ustedes, hasta este punto nomás se puede pasar. Y era evidente que las personas que estaban protestando querían pasar de nuevo hasta la zona de las casetas para volver a incendiar la caseta. Y la policía no lo va a permitir. O sea, seamos sensatos, no se puede destruir propiedad pública y privada. Ya es un crimen, está en el Código Penal, tomar una vía pública, ¿no es cierto?, e impedir el libre tránsito. Eso es un crimen. Ya eso ya era un crimen. Ahora, habían 10.000 personas, difícil que se los lleven a todos. Pero tratar de incendiar la propiedad pública o privada es un crimen aún mayor. Entonces, tienen que tener consideración porque la protesta tiene que canalizarse por la vía legítima. Todo derecho tiene límites. El límite de un derecho empieza ¿dónde? Donde empieza el derecho del otro. Entonces, la gente que vive en esa zona tiene derechos, por supuesto, no tiene por qué ser gasificada, ¿no es cierto?, como sucedió ayer con mujeres, con niños. ¿Por qué? Porque un grupo de personas quieren tomar una caseta. Y hay que decir una cosa también, ¿no es cierto? Desprestigian su propuesta, que yo creo es legítima, que tienen razón en la vía legal. Contractualmente no es el momento de poner ese peaje. Tienen derecho justamente a la protesta y a la respuesta de la Municipalidad de Lima. Pero hoy día, ¿qué son en los medios de comunicación? Los vándalos, los salvajes, los revoltosos. Y eso es lamentablemente la noticia. Es la noticia. Y lo han repetido todo el día. Vándalos, salvajes, revoltosos, como si fueran, digamos, una especie de marcianos que aparecieron ahí, y infiltrados, Movadef. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, no desprestigien su propuesta. ¿No es cierto? Hay una propuesta legítima. ¿Cuál es? Sáquenme el peaje de ahí hasta que no concluyan las obras, y luego concluyan las obras, discutamos si hay que ponerlo o no. Ayer la televisión, rarísimo, sí, pero me alegra mucho, ha transmitido toda la mañana este asunto. Normalmente están pasando espectáculos, hablan de unas señoritas que no sé quiénes son, pero que parecen ser muy dotadas para cambiar de pareja rápidamente, ¿no? Y ese es el tema de la mañana. Ayer fue Puente Piedra, me alegro. Pero el asunto ahí es no solamente, digamos, la trompeadera entre la policía. Obviamente la policía ha usado armas no letales, por supuesto, perdigones, gases lacrimógenos, lo que se debe usar para orden público, ¿no es cierto? Hay 50 y tantos detenidos. Los de la semana pasada, obviamente, los soltaron 7 días después. ¿Por qué? Porque ahí viene otro problema. Para este tipo de actos, no en todos los casos hay una prisión mayor a 4 años. Y como no hay riesgo de fuga, lo sueltan porque todos viven en Puente Piedra. Entonces el ministro dice que no lo suelten, pero no puedes mandar a una persona 18 meses a la cárcel, ¿no es cierto?, porque estaba en una trifulca y no te queda muy claro cuál era su papel. Para lo que los puedas identificar claramente con videos, que los hay, ¿no es cierto? Claro. Preparando una molotov, etcétera. Ahí sí, no hay discusión. Entonces, ese trabajo al fiscal le va a demorar un tiempo, ¿no es cierto?, individualizar cada uno de los actos de cada uno de los que están detenidos. Y de los que no están detenidos, que probablemente también sean muchos más los culpables. ¿Ok?
A esta hora la policía tiene vigilancia en el peaje de Puente Piedra, por supuesto. ¿Se está cobrando el peaje? No, porque está suspendido. Y a mí, de verdad, disculpen el paréntesis, lo que me molesta es que el alcalde Castañeda quiere echarle la culpa al universo menos mirarse el ombligo. Ese es bien fácil, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El otro. Esa es la típica, pero el otro es más corrupto que yo, el otro más corrupto que yo, ya para todo, ¿no? Entonces, la culpa la tienen los vándalos. La culpa la tienen Susana Villarán, por supuesto, los caviares, la izquierda. La culpa tiene cualquiera, menos el señor Castañeda Locio, que autorizó un peaje cuando las obras no estaban concluidas. Cuanto Puente Piedra no ha recibido ningún beneficio, ninguna externalidad de esta obra que sea positiva. Ninguno. Entonces, que cuando Castañeda Locio le ha regalado el 4% del peaje reservado para la municipalidad para hacer vías alternas y otras obras complementarias, se lo ha regalado a Odebrecht, les ha regalado una montaña de plata. Nadie dice nada, no hay un fiscal que intervenga. A mí se me va a cansar la garganta de gritarlo todas las mañanas, ¿no? Ha modificado un contrato en una resolución que es nula, discúlpenme, de pleno derecho, porque tú no puedes modificar un contrato sin pasar por el MEF en una adenda. No ha hecho adenda, por resolución del Consejo ha modificado el contrato. ¿Qué? Sí. Ya, ¿hay algún periódico que ponga esto en primera plana? No. Yo lo repito, y lo repito, y lo repito. Nadie de la municipalidad nos desmiente, ¿no es cierto? Nadie nos desmiente. Y el señor sigue tranquilo. ¿A quién le ha dado la plata? A una empresa cuyo dueño está preso, por choro, por corrupto, por sobornador. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Hemos invitado esta mañana al doctor César Azabache, un gran abogado penalista, y digo gran porque de verdad lo conozco hace muchísimos años. Él integró la primera Procuraduría Anticorrupción con ese grupo de notables abogados penalistas que diseñaron un esquema que sirvió en los inicios de la lucha contra la anticorrupción en el Perú post-fujimorista como la base para hacer todo lo que se hizo después, y que se hizo mucho. O sea, hay que recordarle a los más jovencitos que me miran hoy, estas chicas jóvenes que nos acompañan, que sí hubo en el Perú un grupo de abogados que peleó contra la corrupción y que ganó la pelea. Hoy hay un presidente preso por esa pelea. Y se puede volver a pelear y se puede volver a ganar. Pero de verdad, yo con la indolencia que estoy viendo en la fiscalía, o sea, discúlpeme, yo siempre lo digo todas las mañanas, yo no entiendo por qué Alejandro Toledo no tiene por lo menos arresto domiciliario. Si ya le chaparon la plata a Maiman de Camargo que corría en una cuenta. Pucha, por menos, pero por menos. En la época post-Fujimori, la gente se iba a cana, pero para bastante menos. No había que encontrar la plata en la cuenta. Ya le encontraron la plata en la cuenta. Y ustedes dirán, ay, pues $90,000 es poquito. No, señor. A mí me enseñaron estos maestros que un solo especulado. Así de claro. Bueno, doctora Azabache, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Han pasado muchos años. Sí, más de los que nos gustaría, ¿verdad? Claro, muchas canas, pero aquí estamos. Ya desde el sector privado, pero mirando este proceso, me imagino, tan complejo como es el de la corrupción brasilera, que no abarca solo a Odebrecht, sino un conjunto de empresas brasileras que actuaron cartelizadas en el Brasil con Petrobras, pero que exportaron un modus operandi en toda Latinoamérica y participaron mafiosamente en licitaciones públicas que sumadas son millones de dólares. Muchos actores, muchas obras, muchos eventos. Usted tuvo que organizar desde el principio con el doctor Ugaz un esquema, ¿no es cierto? Y el doctor Ugaz cuenta que cuando comenzaron a trabajar hicieron un papelógrafo, comenzaron a poner nombrecitos y de repente se dieron cuenta que estaban ante un sistema de corrupción organizada, que estos no eran actos aislados, sino que obedecía, como es el caso de Odebrecht, ¿no?, a una situación de crimen organizado, y que esto tenía que tratarse como crimen organizado. ¿Cómo organizarse hoy, doctora Azabache? Bueno, las condiciones institucionales son distintas, ¿no? Yo quiero comenzar diciendo algo, es que 17 años después, casi 17 años después de ese proceso que lideró José, hay cosas que han cambiado. Hay un ministerio público que tiene 15 años de entrenamiento en casos de corrupción. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que pegarse más al micro, me piden. Gracias. Son 15 años y hay en la mesa procesos tan importantes como el de gobiernos regionales, que ha terminado hace poco,
el caso de la señora Heredia, que es un caso emblemático, tú lo acabas de citar además, el caso de Coteva, que está tan avanzado, ese ya está a nivel judicial, y un equipo de fiscales altamente entrenado en este asunto. De modo que yo creo que aunque los tiempos hayan cambiado, la pregunta es la correcta. ¿Por qué nos estamos demorando tanto? No entiendo nada. En primer lugar, quiero decir, sin embargo, que 17 años después es inaceptable que no hayamos aprendido de las enseñanzas de los años 90. Y creo que, esto lo he dicho en otro lado también, creo que esto nos demuestra que el principal concepto de la transición de principios de siglo, que era la lucha contra la corrupción, prácticamente ha fracasado. Aprendimos muy poco. Aprendimos a sobrevigilar los contratos de compra de armamento, aprendimos a supervigilar las transferencias entre gobiernos, pero dejamos todo el resto de la casa con las puertas abiertas, ¿no? Y eso es lo que demuestra esto. El patrón de corrupción se trasladó de la malversación de fondos públicos a las donaciones públicas-privadas. De obras públicas, en obras públicas-privadas. Y eso creo que es profundamente frustrante. Y creo, como lo acabas de decir, que tendría que haber provocado una reacción más rápida. Pero mira, para poner un ejemplo, Panamá, Colombia, hasta Ecuador. Panamá hoy día acaba de anunciar que Odebrecht se ha comprometido a pagarle los 59 millones de dólares que corresponden al margen de sobornos detectados. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí tengo que hacer también una confesión y un mea culpa, ¿no? Porque el 22 de diciembre, cuando se revelaron los 29 millones, en redes sociales yo puse un mensaje corto diciendo que había que embargar 58, 29 más 29. Para arrancar, una incautación rápida. Una intervención rápida. Claro. Yo no sé si incautación es el formato correcto, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Con puntos y comas. El 3 de enero, cuando la Fiscalía anunció los 30 millones de soles, yo me plegué a respaldarla y quiero decir por qué. El 3 de enero la Fiscalía, desde mi punto de vista, lo que hizo fue ponerse el caso al hombro, con las herramientas que tenía y en un área que no es su expertise. Pues la Fiscalía está para asegurar que la gente no se fugue, para preparar casos penales y para lanzarlos, no para asegurar la base patrimonial del Estado. Pero al 3 de enero, el Ejecutivo todavía no había anunciado un plan de reacción. Claro, ¿qué Ejecutivo tenemos? Tenemos un Ejecutivo que es la contraparte de Odebrecht, contratos, consorcios, de nuevo puntos y comas, pero de una empresa que factura 1.000 millones al año, que tiene cuentas por pagar, que tiene cartas fianzas, que tiene condiciones de administración de contratos y una escena que parece habernos paralizado a todos, vinculada al enorme contrato que es el gasoducto al sur. Pero que entonces, y que tiene además delante, por Dios, una confesión de sobornos. Eso es lo que yo decía, es confesión, no hay discusión. Claro, un caso que comienza con son una confesión. confesos. Un caso que comienza con una confesión no puede ser un caso complejo, jamás. Claro, son confesos. Jamás. Ahora, lo que sí tampoco, el delincuente no guía la investigación. No, por supuesto, pero con todo eso en la mesa, yo entendí y sigo entendiendo que la oferta de la Fiscalía del 3 de enero, más que sobre los 30 millones de soles, era sobre la apertura de la mesa que el Ejecutivo no había podido abrir. Entonces, desde la apertura de la mesa y la oferta, si queremos simbólica, de los 30 millones de soles, la Fiscalía le había abierto el terreno al Ejecutivo para que entre, liste sus cuentas por pagar, liste sus cartas fianzas, liste sus contratos y diga, ok, para comenzar a hablar, partimos la torta aquí. Claro, el procurador anticorrupción dice, ya, vamos a hacer embargo en forma de depósito de, o sea, no depósito, embargo en forma de administración judicial, de todos los flujos de Odebrecht. ¡Listo! Lo que sea, pero contra el confeso no hay margen de negociación, pues. El confeso está confeso y Odebrecht acababa de declarar que iba a cooperar con las autoridades del Estado. Entonces, faltaba un movimiento. Luego, hace poco, el 9, cuando el Ejecutivo dice, ok, si Odebrecht vende el gasoducto, los 700 millones que están en discusión se quedan en un fideicomiso. La verdad es que yo dije, ok, comenzamos. Pero ha pasado toda la semana, desde el anuncio de los 700 millones. Claro, uno tiene que tener en cuenta que en el calendario del Ejecutivo está toda la revisión de las condiciones financieras del gasoducto del sur, que hay un deadline inmediato, el 23, la semana que viene, y que ahí hay una cuestión muy complicada. Pero mira, César, que hacer, ¿no? Tenemos la impresión, antes de irnos a la pausa, de que Odebrecht quiere liquidar sus negocios en el Perú y largarse. ¿Ya? Eso es básicamente, y que les están facilitando las cosas para hacerlo. Mira, después de la confesión, ni las intenciones subjetivas de la empresa, ni alguna declaración que me pareció desafortunada el fin de semana pasada del actual CEO de Odebrecht, puede empezar.
O sea, el terreno está hecho. Yo lo sé, pero si tienes una fiscalía que dice, no procede a incautar nada en sus instalaciones. Sigo creyendo que el problema, Rosa María, a hoy, viernes, el lunes he dicho una cosa diametralmente contraria, pero a hoy, viernes, el problema no es la fiscalía, es el Ejecutivo. Y la Procuraduría. Y la Procuraduría, que tendría que ser la contraparte legal del Ejecutivo. Así es. Y ahí hay un desorden y una desunidad de lenguaje que hay que revisar. Para que la gente entienda, fíjense, la reparación civil le corresponde pedirla al Estado. ¿Y quién es el abogado del Estado? El procurador. Mi audiencia a veces no entiende esas distinciones. Sí, claro. El fiscal es el titular de la acción penal y por lo tanto el que investiga y acusa. No se puede contratar. La gente dice, contratamos a una empresa extranjera para... No se puede. Ni a un investigador extranjero, no se puede. El único que puede, de acuerdo a nuestra Constitución, es el fiscal, titular de la acción penal, acusa. ¿Quién le pide cosas en salvaguarda del Estado? El procurador. Entonces el procurador le dice al fiscal y al juez, ¿no es cierto? Oiga, trabe usted, ¿no es cierto?, embargo en forma de administración sobre los flujos que recibe Odebrecht. No le vas a quitar su plata a los proveedores ni a los trabajadores, sino que yo quiero tener la administración judicial de esos fondos. O controlar los flujos. Exacto, o controlar los flujos. Y eso te lo permite la ley. No lo han pedido. No lo han pedido. Y yo creo además, ordene usted arresto domiciliario, que buenamente, para Alejandro Toledo. No lo han pedido. Pero además yo creo que es más fácil todavía, porque si tienes al otro confesando, lo que tienes que decir es, bueno señor, de los 1.000 millones que has facturado, te estoy dividiendo en este momento 100. Claro. Por poner un número en el aire. Así es. Ok, esos 100 no te los voy a pagar, porque tú acabas de confesar que sobornaste por 29 más 29 son 58, claro, y todavía me falta calcular cuánto daño me has hecho. Así que estos 100 se quedan. Claro, para que ustedes entiendan también, la reparación civil, o sea, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la incautación, es decir, el sobornado, ¿no es cierto?, tiene su plata en las Bahamas, ¿no? Como Montesinos, ¿se acuerdan que tenía su plata en Suiza? El Estado reclama esa plata y la trae al Perú. Eso es incautación. Segundo, reparación civil es, tú me has hecho daño y me vas a devolver no solamente lo que me has quitado, sino el doble más lo que yo calcule es el daño moral, el lucro cesante, todo lo demás. Son dos platas diferentes. Una plata va a CONAVI, que es que administra los bienes incautados. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacían la subasta de los relojes de Montesinos? Ya, eso es bienes incautados. Y la otra plata va al Estado como vía de reparación civil. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, una cosa es que me devuelvas el carro que me has robado y otra cosa es que me repares por todo el daño que me has causado por no haber tenido el carro. ¿Ah? A ver, Focus Group, ¿entendiste la diferencia? ¿Entendiste la diferencia? Ya, si acá mis dos chicas entienden la diferencia, la lección aprendida. ¿No es cierto? Correcto. Una cosa es que me devuelvas el carro que me has robado, choro, y otra cosa es que ahora me repares civilmente por todo el daño que me has causado porque me dejaste sin carro, no pude trabajar mi carro, me malograste mi vida, me reventaste, sufrí, tuve angustia, lloré y me tienes que pagar por eso. Y el Estado, el juez, dice, sí señor, le devuelven el carro incautado y le dan su reparación civil. Y déjame agregar esto, ¿no? Y una cosa es litigar con alguien a quien no conoces, y otra cosa es que te tenga que reparar alguien a quien tú mismo le debes dinero. Claro. Lo puedes congelar, retener. Además que ya te dijo, yo te robé el carro. Exacto. El carro está aquí nomás en la esquina, te lo he robado yo. Y me debes más de lo que cuesta el carro. Así es. Ah, bueno, ¿tú me robaste el carro? Sí, yo te lo robé, papito. Entonces, ¿me devuelven mi carro? Sí, acá está, toma, llévatelo, ya muy bien. Pero encima me tienes que reparar por el año que me has casado. Y entonces ya no te pago. Claro, entonces, y encima te debo plata. No te pago, pues. Ya, ¿entendieron? Esta sí es para burros, ¿sabes? Este es para que la viralicen más temprano, ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos con el ex procurador César Azabache aquí en los estudios. No se vayan. Muy bien, estábamos hablando de varios casos. Yo discrepo mucho en el caso del lavado de activos con César. Bueno, no discrepo porque César Azabache ha escrito que en el caso del lavado de activos de Nadine Heredia no hay nada, porque hay que ser mafioso a tiempo completo, pues, y no hay forma de probarlo. ¿No? Pero que esa es otra cosa. El problema con Humala es que si es plata para campaña que no tiene nexo con ninguna acción posterior, no hay delito.
ahí encontrar el nexo, ¿te das cuenta? A diferencia de Toledo, que ya tienes la plata en la cuenta de Maiman, ¿te das cuenta? Y la fecha de la autorización de Camargo Correa a la participación en la IRSASUR, eso está clarísimo, pues. Está redondo. Ese, digamos, ese un practicante, pues lo mete preso a Toledo. Facilísimo. En el caso de García, miren, a García no le van a encontrar nada. Van a aparecer 8 mantillas. Acuérdense de mí, ¿ya? Porque si la sabe hacer, si ya la hizo, es porque la sabe hacer, ¿ya? Van a aparecer 8 mantillas, todos van a terminar presos, devolviendo la plata, todo lo que quieran, ¿ya? Pero ni le van a encontrar toda la plata, ni le van a encontrar nada. Y en el caso de Humala, Odebrecht le ha dado plata para campaña, ¿ya? Y en el Perú, gracias a nuestros graciosos congresistas, recibir plata para campaña, aunque sea de Osama Bin Laden, no es delito, pues. Salvo que esa plata sea la contraprestación a un favor que el presidente les hará posteriormente. Entonces, ellos pueden linkear la plata dada a la campaña, por ejemplo, al gasoducto sur, sí, ahí todos para adentro. Pero si no, pues. Hay dos cosas, ¿no? Lo primero, esto lo hemos comentado antes, hay otros delitos en discusión, además. No, tú dices que defraudación tributaria. Claro, si pero yo me César, autogenero una remuneración en función a eso, hay un problema. Ya, pues, pero ya irte por la defraudación tributaria, pues, cuando estás buscando lavado, pues. Pero lo que ocurre es que es como Al Capone, pues. Sí, pero Al Capone se fue preso, de modo yo que no funciona, sé, pues, pero funciona, aunque en términos históricos no nos guste la representación. Pero tú no puedes perseguir 2 años de investigación a una persona por lavado de activos y no terminar en otra cosa. No emitir una resolución en algún momento. 2 años de investigación. Hay una cuestión adicional, pues. El tema del lavado de activos no solo tiene que ver con la cuestión del contacto con el gángster, también tiene que ver con el origen de los fondos que se reciben. Obviamente. Y lo que la confesión de Washington está poniendo en evidencia es que Odebrecht ha manejado una lavandería. O sea, la oficina de operaciones estructuradas con 790 millones de dólares en el mundo. Reconocidos, que creo que se han quedado cortos. Entre tú y yo, me parece que 29 millones de dólares en el Perú. Suena poquito, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo sé que acá se venden por poca plata, lo cual es bastante vergonzoso, ¿no? Los argentinos siempre dicen, y por eso compras a un congresista. Cuando compraron a Curi por 10.000 dólares, decían, pero che, eso no le hacen al portero, es una ofensa. Ellos roban más grande, yo sé. Pero 29 millones de dólares, dime, para un lustro, para 2 gobiernos, ¿no? Porque son 10 años, del 2005 al 2014, oigan, es muy poca plata, ¿no? Claro, lo que ocurre es que, por ejemplo... hay choros más organizados. Si uno ve pues al señor Ferrari, ¿no? Que no se llama Ferrari, sino otra cosa, ¿no? Pérez Miranda. Ya se Pérez Miranda, que mueve pues 630 millones de dólares al año. Esto pues no es nada. Pues. Mira, Manuel Romero calculaba que si se aplicaba la misma tasa, 4 o 5% variable, claro, que usó Odebrecht en el Brasil, el resultado son 600 millones, 99. Claro. Lo que ocurre es que en este instante los 29 millones son un punto de partida, porque es la plataforma de lo que no está en discusión. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de 29 millones no hay que pensar que se acabó la discusión sobre el soborno. Lo que hay que decir es que aquí comienza el edificio, claro, y de aquí para adelante ya depende de investigaciones. De aquí en adelante todo es eso es lo que ellos van a decir que hay, en qué cuentas está, para que vayas, lo incautes y todos seamos felices. O lo que ya dijeron. Exactamente, y van a dar los números de las cuentas para que tú vayas incautes y ya celebremos el Día Nacional de la Probidad. Mentira, pues, porque tiene que ser mucha más plata. Ahora, regresando al tema de... empecemos en orden. Toledo. Redondo, ¿no? Discúlpame. Sí, yo tengo la impresión que el caso de Coteva, tú lo dijiste comenzando esta entrevista, que sean 90.000 dólares lo que la justicia inglesa ha confirmado, es poco importante, se cierra el círculo del flujo. Entonces, claro, los 90.000 no son los 10 o 20 millones de los que se está hablando en medios, pero son el hilo de una madeja que ya debería permitir cerrar el caso. Por eso entiendo la declaración de ENCO, ¿no? Claro, digamos, sin duda la declaración de ENCO va a tener que activar alguna reacción en la Procuraduría de Lavado de Activos, que es la que tiene el caso de Coteva. Claro. Y ahí hay que empezar a pensar además que es probable que contra nuestras expectativas la evidencia que se produzca también en el caso de Odebrecht termine dispersa en diferentes casos, porque el caso de Coteva es a nivel judicial. Así es. Y si hay evidencia ahí va a tener que entrar en ese procedimiento judicial. El caso Heredia está en una investigación preparatoria en Fiscalía y tendrá que recibirse, y nota que... Pero digamos, terminemos con Toledo. Sí. ¿Tú crees que ya, o sea, mínimo, digo yo, arraigo, sí, mínimo, comparecencia, mínimo un arresto domiciliario para que no se escape? Es que tiene que haber alguna medida, porque
no hay nada. En ambos casos, tanto en el caso Toledo están como en el caso Heredia, donde está, también la Fiscalía anunció una audiencia para hoy, ok, ¿no? están incautados los bienes. O sea, en el caso de Toledo, por lo menos la casa de Casuarinas, la oficina, están incautados, ya. Eso por lo menos, se dan cuenta, esos son los objetos del delito. Pero luego hay que definir un montón de cosas más. Entonces, yo no sé si lo van a mandar a la de Herodes o no, y eso sea trato no humanitario para Fujimori, ¿no? Pues puede quejarse, ¿no? ¿Te imaginas que te encierren con Toledo? Solo con Toledo, puede quejarse, ¿no? Hay humanidad también en el sistema carcelario peruano, ¿no? Pero, digamos, pueden hacerle una salita al lado, no sé, un cuartito aparte, no tengo ni idea. Pero ya está redondo, y es más, está tan redondo el caso que Toledo, que es tan locuaz, no ha dicho una palabra en una semana, ni él, ni nadie, pero ni Pantaleón ha hablado, nadie ha hablado. Claro, lo que tiene que resolver la Fiscalía y la Procuraduría es cómo ha podido esconderse hace rato, ¿eh? Claro, cómo se... Ahora, es difícil que alguien como Toledo se esconda por mucho tiempo también, o sea, digamos. Necesita algunas cosas. Con el mayor respeto. Pero notemos que lo que tiene que resolver la Fiscalía y la Procuraduría es el bypass. O sea, cómo van a asegurar que estas personas vengan a juicio cuando está claro que va a haber información de este paquete que va a entrar al caso de Coteva, que está bastante avanzado, y va a haber información de este paquete que va a entrar al caso de las donaciones para la campaña, por lo menos la del 2011. Así es. ¿No? Van a tener que separar. No creo que va a poder haber un expediente madre. No, o sea, como hubo en el 2000, no. Que ese es un camino, pero no va a poder haber un expediente madre porque hay otras investigaciones. Pero el caso de Toledo está redondo. Ahora, vamos con Humala. Humala tiene... hasta ahora, en lavado de activos, 0 balas. Pues si no estaría presa, pues la tía. Sí, claro. ¿Ya? Con la tremenda presión mediática que hay, estaría represa, ella, su marido y todos sus hijos. No está. ¿Por qué? Porque hasta ahora el fiscal Juárez no tiene cómo acusarla porque no hay de qué acusarla. La única cosa de la que se le puede acusar es de haber generado una factura y no haber prestado el servicio. Bueno, varias facturas. Claro, en el tiempo. Y varios ingresos. Pero doctor, pues no corresponde. No corresponde. Peanuts, ahora, pues. ahí le dan dos nada, cosas, ¿no? O sea, dos cosas. Las soluciones legales no siempre tienen correspondencia con nuestra percepción de lo que significan los hechos históricos. Yo lo sé. La cuestión es que si esta información es cierta, pues y si se confirma que ha habido fondos de la Oficina de Operaciones Estructuradas que se han utilizado para donaciones, eso ya es un caso de lavado de activos. Exactamente. Es evidencia nueva. No, pero el problema es que, como usted sabe, no tenemos, a pesar de toda mi lucha de muchos años, un tipo penal que establezca que la donación para campañas, ¿no es cierto?, puede ser considerada delictiva si es que no se hace a través de la vía regular. Eso ya no es importante. Desde el momento en que se pruebe, si se llega a probar como parece, supongamos que recibió plata fondos de una lavandería, digamos, de nuevo, la División de Operaciones Estructuradas maneja 780 millones de dólares en el mundo. O sea, yo no imagino un broker de lavado de activos que disponga esa cantidad de dinero. Esto era como los alemanes en el Holocausto, ¿no? Se pusieron hipereficientes, ¿no? Pero eso está en los bancos suizos, ¿no? Claro, es decir, somos eficientes para el mal. Vamos a hacer esto, vamos a matar gente, tantos días, tantas horas. Bueno, eso es lo que fue la división, la operaciones estructuradas, una división para el mal, pero absolutamente eficiente, precisa, sabía cuánto le daba a quién, cuánto, cómo, dónde y cómo, tanto aquí, tanto allá, sale por aquí, sale por acá, quienes saben, encriptación de los mensajes, encriptación, segunda encriptación. Por lo que uno puede empezar a sospechar que la división de operaciones estructuradas era un servicio o constituía un servicio en sí mismo, ¿no? Yo lo llamaba una gerencia coimas. Tenían una gerencia coimas. Claro, lo que pasa es que si tú manejas ¿y qué haces tú de esta gerencia coimeo? Pero no solo coimear, Rosa María, porque si tú tienes esa cantidad de dinero a tu disposición, lo más eficiente es rentabilizarlo tú mismo. Mira el juego del lavado de activos, ¿no? Si yo te soborno por $1, ese dólar es ilegal. Claro. De modo que en el momento en que lo recibes, ya no vale $1, vale 50 centavos. Claro. De modo que es mucho más eficiente que yo te soborne con $1 y yo lave al valor de 50 centavos y rentabilice los propios fondos. O sea, es demasiado dinero para que la división de operaciones estructuradas no se pueda explicar como una suerte de negocio complementario colateral. No, claro. Y eso es lo que hace que, si esto se confirma, el caso de las donaciones de la campaña del 2011 pueda muy fácilmente convertirse en un verdadero caso por lavado de activos, porque uno lava activos no solo invirtiendo en la minería informal, uno puede lavar activos invirtiendo en partidos políticos. ¿De acuerdo? Entonces, esto llega a otra dimensión. Ahí sí, pero digamos, eso lo sabemos desde hace 2 semanas. La señora Nadine Heredia dice, oye, hace 2 años que me están investigando. Sí. Y lamentablemente, alguien me preguntó, ¿cuánto dura una investigación fiscal? Doctor, ¿cuánto dura una investigación? Eterna. Lo que quiera la fiscalía. Y eso no está bien, porque eso se llama phishing. O sea, sale de pesca. Estamos pescando. Estamos pescando a ver qué encontramos. Pero, porque digamos, nos cae mal la tía. Pero ahora apareció el bagre, ¿no? Sí, pero de nuevo, o sea,
tiene que haber lo que tú dices. Yo todavía insisto, para que haya lavado de activos, tiene que haber unos componentes que todavía no están presentes dentro del caso, están anunciados. Por eso digo que el desafío es cómo equilibramos el bypass que necesitamos hasta que la evidencia entre. Porque los confesos de Odebrecht dicen que nosotros hemos sobornado, pero en ningún momento han dicho nosotros lavamos activos. No, pero es que eso viene, de nuevo, si uno ve un animal son que tiene... Son dos tipos penales diferentes. Pero si uno ve un animal que tiene 4 patas, manchas, cuernos sí, y la leche, eso es vaca. Entonces no tienen que decir que han lavado activos. Pero cuando uno lee las descripciones que vienen en el propio informe del Departamento de Justicia sobre cómo funcionó la división de operaciones estructuradas, uno lo que encuentra es una lavandería. Bueno, vamos a hacer una pausa. Porque esa definición a la larga va a ser súper importante. O sea, esta gerencia de coimas, lo que hacía era soborno, peculado, cohecho, o lo que hacía era lavado de activos. Porque la diferencia en el tipo penal es fundamental para la determinación de la pena. O hacía ambas cosas. Así es, o hacía ambas cosas, porque hay un delito, concurso de delitos se llama. No es como concurso de belleza, ¿ya? O sea, concurso de belleza, varios delitos, todos juntos se llama concurso de delitos, ¿ya? Que no tienen nada que ver con los concursos. No es que elijas a una, la más bonita, no. Todos vienen juntos, todos ganan, todos llevan premio. Vamos a la pausa y venimos. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, @Sodonco, para que ustedes puedan poner también sus comentarios y preguntas en caso de las entrevistas que hacemos aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a las personas que nos escriben en nuestra cuenta en Twitter, @Sodonco, nos solicitan sobre el video de este programa. Bueno, este programa será colgado inmediatamente después de que es emitido en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y estamos en canales también de televisión con nuestra señal en audio. Incarli en el Cusco. Sí, saludos para ellos también. Rosa María. Bueno, seguimos haciendo docencia jurídica con el doctor Azabache, que claro, como ustedes comprenderán, él está en otro nivel mucho más alto, pero estamos tratando de hablar en lenguaje, me decía, muy sencillo para que ustedes entiendan. Mis alumnas acaban de entender lo que es un concurso de delitos. No es un concurso de belleza, es más bien un concurso de fealdad, porque todos se presentan los más feos. Y además aprendimos mucho en la época de Fujimori de los nombres de los delitos. Me decían, cohecho, eso parece un lecho. No, cohecho es coima, ¿ya? Coima, ¿ya? Peculado, cuando te tiras la plata del Estado, ¿ya? Más fácil, ¿ya? Colusión, cuando te coludes, te pones de acuerdo con alguien para hacer algo que es incorrecto, ¿no es cierto? Ya, todo eso está en el Código Penal. El Código Penal bien surtido en delitos, les digo, tiene bastante para todos. Pero a veces algunas conductas no son delito. Y ese es el problema. Conductas inmorales, cosas que están mal. Pero yo siempre le digo, robarle la plata a tu hermano, ¿está mal? Está muy mal. ¿Es delito o no es delito? ¿Por qué, doctor? No puede ser. Porque no está en el Código Penal. Y es más, los que viven en la misma casa no pueden robarse entre ellos, de acuerdo al Código Penal. Mira la cara de chora que acaba de poner mi camarógrafa, ¿no? Ha dicho, mañana me pelo la plata de mi viejo, una fórmula, ¿no? Ya sé cómo llevo fin de mes, me pelo la plata de mi hermano. No, eso es inmoral. Ahora, en estos casos, evidentemente, vamos a Alan García, ya que es el que nos falta. No hay nada, es el más locuaz de todos, Tiene el Cristo del Corcovado, tiene toda la cosa. ¡Que den nombres! Está desesperado porque den nombres, porque probablemente sabe que su nombre no va a salir. De hecho, el Cristo del Concorvado es un problema simbólico por resolver, ¿no? Así es. Yo creo que es sacrílego. Lo he dicho acá, esta es una radio católica. No puede ser que se utilice la figura de Cristo, ¿no es cierto?, para justificar una coimaza. Y yo creo que además en ese instante, una semana después, creo que tenemos que empezar a hablar de retraso, ahora sí, una semana después que se haga el anuncio sobre el gasoducto del sur, que no haya ningún gesto en punto a que Odebrecht retire a su costo al Cristo del Pacífico del Morro, muestra hasta qué punto estamos ya innecesariamente paralizados. Y eso hay que resolverlo, necesitamos ponernos al día, no solo porque eso es Concorvado, ¿no? Decía hace un momento, hay un anuncio importante para congelar las ganancias que resulten de la venta del gasoducto del sur. Ya. Pero nos falta mensajes sobre qué hacer con Chavimochic, imagínate, qué hacer con Olmos, que se ha comenzado a vender, pero la venta no ha terminado. Todavía se puede intervenir.
¿Qué hacer con Interoceánica Norte y Sur, con rutas de Lima y Chaclia? Chaclia, es gigantesca esa represa, señores. Más de $1.000 millones en juego. Y nadie dice nada. Lo que nos preocupa, le digo a mi doctor, es que, de nuevo, estos señores de Odebrecht tienen que pagar $2.600 millones a los Estados Unidos y tienen que pagar otro tanto en el Brasil. 3.500 si 3.500, ¿no? Sumamos a Braxen, ya que ellos controlaban un 51%. Muy bien. Les han dado plazo en Brasil de 10 años. O sea, tienen que producir $260 millones en Brasil, más lo que tengan que pagar. O sea, supongamos que tengan que producir $500 millones al año para ir pagando $5.000 millones. ¿De dónde va a salir la plata? De la venta de sus concesiones en todo el resto del país, del mundo. ¿Y qué nos van a dejar a nosotros? El ripio. O sea, acá han robado a manos llenas y nos quieren dejar el ripio. Ese yo creo que es el punto de lo que podríamos llamar el plan perverso, ¿no? Exactamente. Y no tenemos un Estado, o sea, una Procuraduría, un Ministerio Público. La Procuraduría defiende el Estado, el Ministerio Público a la sociedad, a nosotros. Que estén ya, hoy día, todos para adentro, presos, el otro. Porque fíjense, lo que ha pasado en Brasil es bien claro. Odebrecht negó todo, sistemáticamente, con comunicados en el Perú, comunicados mentirosos, una y otra vez, ¿ok? Hasta que le dieron 19 años, 2 meses al señor Marcelo Odebrecht, y ahí se sentó 6 meses con sus abogados a pensarla. Y como en Brasil, los condenados sí tienen derecho a delación premiada, dijo, ya, yo canto como un pajarito, yo y mis 70 funcionarios, para que me bajen la pena, y se la bajaron a 2 años. ¿Ok? 77, ¿no? Casi 77, 80. Era una coral. ¿Ya? Una coral, no fue una cantata solo, fue una cosa coral. Todos cantaron. Y cantaron coordinadamente, porque no podían contradecirse entre ellos. ¿Ya? Y cantaron sobre el Perú, por supuesto que cantaron sobre el Perú, porque, digamos, tienen que justificar de dónde ha salido todo. Y ha salido de Colombia, de Perú, de Ecuador, de República Dominicana, de Panamá. Es un escándalo. Ya encontraron ayer a la persona que recibió $92 millones en República Dominicana. Me van a contar a mí que República Dominicana, que es media isla, ¿no es cierto?, va a recibir una coima de $92 millones y acá va a ser 29. Y hoy día se ha difundido que Panamá ya obtuvo los 59 millones de las coimas devueltos. Entonces la pregunta es por qué no tenemos nosotros por lo menos 58 en cuenta. Por eso digo, hasta el lunes creo que íbamos muy bien, creo que hemos perdido una semana entera. Ese convenio, entre comillas, con Odebrecht, no puede ser un convenio, porque la Fiscalía no hace convenio con delincuentes. Insisto en decirlo, es que yo creo que ese convenio hay que leerlo de otra manera. Creo que ese convenio, el de la Fiscalía, fue al 3 de enero, no hay que olvidarse de las fechas. Claro, no teníamos otra cosa que hacer. La apertura de la mesa que estamos perdiéndonos. Así es. Hoy día ya no es 3 de enero, pues hoy día estamos a 13 de enero. Ya pasaron 10 y días. en 10 días lo único que hemos avanzado es el anuncio sobre el gasoducto del sur. Nada más. 5 proyectos más sobre los que no hemos dicho nada. Es más, el Estado peruano debería congelar la venta. Podría decir, señor, usted no vende un activo en el Perú sin que yo cobre primero. Pero por supuesto. ¿Ya? Y para eso trago embargo sobre todos sus bienes y sobre sus acciones. Y ni siquiera debería ser necesario trabar embargo. Si Odebrecht está confesando que ha corrompido al Estado peruano, tendría que sentarse en la mesa y decir, sí señor, dígame dónde firmo. Además, de más punto, rápido que volando. Pero si no quiere firmar, pero por supuesto. Trabamos embargo sobre todo. O retenemos, simplemente congelo tus pagos, no te pago. Exactamente, porque también hay eso, o sea, la vía procesal permite eso. ¿Por qué no se están usando esos instrumentos hasta el día de hoy? Miren, yo no estoy hablando de detenidos, salvo el caso de Toledo, que me queda clarísimo. Yo estoy hablando de plata. Sí. ¿Ya? En plata, y el asunto debería estar cerrado hoy día. Cerrado, para hoy cerrado. Sí. Todo el resto de los países de Latinoamérica ya lo tienen casi cerrado, la parte de la plata. Luego vienen los detenidos. Y esa es una cosa larga. ¿Por qué? Porque tenemos 2 clases de personas. Una es el que corrompe, otro es el que tramita, ¿no es cierto? Porque tenemos tramitadores, y otro es el que recibe. ¿Ya? Y ya sabemos que barato es el que corrompe, pues se ha cantado como un pajarito. Luego tenemos los que tramitan, que son los que llevan y traen. Hay algunos identificados en el caso de Camargo Correa, como este señor Monteverde, que niega todos los cargos, pero en fin. Y hay los que reciben. Y ahí van a aparecer los Mantillas y compañías. Yo uso mucho el caso de Mantilla, Agustín Mantilla difunto, porque se le encontraron $6 millones en una cuenta en Miami que evidentemente por sus signos exteriores de riqueza no le pertenecía. Y había un video, ¿no? Y había un video, pues, no le pertenecían, no eran de él. Y se usaron un montón de intermediarios porque esa plata llegaba a su cuenta. ¿Ya? Esa plata no era de él, pues, era de otra persona, a la cual le juró lealtad y se murió con el secreto. El Estado peruano incautó, pero
esa plata no era de él. Entonces van a aparecer varios que tienen plata ajena. Ahora, César Azabache ha aparecido hoy día en Caretas. Ayer, perdón, estamos viernes, con la concha de la semana, lo cual en el caso de César te diré es un honor. Caretas es una revista que ha mentido muchísimo en mi caso, nunca me han pedido perdón, nunca me piden disculpas, difaman siempre, así que en realidad es un honor que te pongan acá, pero hay que hacer la salvedad porque la gente que lee esta revista debe pensar, ayer le han dicho que él ha sido abogado de Odebrecht porque hoy día está con Rosa María Palacios. Entonces la pregunta es, ¿ha sido abogado de Odebrecht? Esto es muy simple. Yo no he visto abogados de Odebrecht, ni ejecutivos de Odebrecht, ni a nadie de Odebrecht desde el día en que se publicó en medios que en el paquete de evidencias del Brasil había una lista con pagos hechos a las siglas OH. Todas las relaciones de la firma de abogados que dirijo con Odebrecht terminaron ese día porque esa noticia forma un conflicto de intereses entre lo que hago, digo y pienso y cualquier tipo de vínculo legal sobre cualquier cosa. Estamos hablando de junio del 2015 más o menos, cuando se mete preso a Marcelo Odebrecht. De ahí en adelante no he visto a nadie, no puedo, no debo ni lo haría. Ahora, antes sí fuiste su abogado. Antes he sido consejero, he tenido casos de Odebrecht hace varios años también, como cualquier ¿Eso te genera otro estudio de abogados de un Lima, conflicto de interés para opinar sobre el tema de corrupción? Porque precisamente las relaciones han terminado cuando se produjo el cruce entre las cosas de la compañía y este caso. ¿Nunca viste cosas de ellos vinculados con corrupción? No, de hecho, las condiciones con las que he estado reunido con ellos y lo que he escuchado, sus historias y sus teorías o sus relatos, estaban establecidas en función a que no aparezca nada, que no exista nada semejante a esa lista con las siglas OH. Ahora, hay que decir una cosa cierta. Un abogado tiene que confiar en su cliente y un cliente en su abogado, pero muchas veces el abogado, comienza a sospechar que el cliente le está mintiendo. En ese momento el abogado tiene el derecho a cortar la relación con el cliente. Y si te mintieron sistemáticamente, tú cortas la relación con el cliente y se acabó, porque jamás te confesaron lo que confesaron después. De hecho, en ese último tramo, la condición de la relación era que esto no sea cierto. Y que eso no exista. Cuando aparece la noticia, yo no tengo que preguntarle si es verdad o es mentira. Cortamos la relación. Porque el abogado tiene todo el derecho a desconfiar de su cliente. Y además, miren, otra cosa que hay que decirlo. Odebrecht tiene derecho a tener abogados, ¿ah? O sea, el cojo mame tiene derecho a tener abogados. Todos tenemos derecho a tener abogados, hasta el más vil y feroz de los delincuentes, carniceros, desgraciados, pedófilos, violadores. ¿Ok? Hasta a ese desgraciado, el Estado le tiene que poner un abogado de oficio. Entonces, la defensa es libre. No critiquemos a quien defiende, porque quien defiende tiene que hacer un trabajo para el cual ha sido entrenado, ¿no? Pero el abogado también tiene derecho a escoger su clientela y a romper la relación con esa clientela cuando considera que ese cliente no le está diciendo, por ejemplo, la verdad. Sin embargo, debo decirte además que no he intervenido en ninguno de los procedimientos ni investigaciones que están vinculados a esa historia, de modo que abogado en ese sentido tampoco fui. Claro, porque tú no eres abogado tampoco de contratos, no eres abogado civil, no has intervenido en las licitaciones. Y en las investigaciones penales que han habido sobre eso tampoco intervenido. Entonces, el doctor Sánchez es abogado penalista, ¿ok? Entonces, es para casos penales. Imagínense que hay un homicidio en un sitio donde Odebrecht tiene una construcción, entonces lo llaman al doctor Azabache para que sea el abogado porque hay un empleado acusado de homicidio. Ese tipo de trabajo. Pero eso no significa que esa, a ver, ¿cómo es la marmaja? ¿Cómo la repartimos para que no nos chapen, doctor Azabache? No, y de hecho, como digo, el punto de quiebre de esa relación ha sido la difusión de la noticia y como digo, no estoy pretendiendo con eso que la noticia esté confirmada. Claro, no, pero ya es una razón para terminar una exactamente, porque reiteramos, el abogado tiene derecho a decir, fíjense, yo ya no confío en mi cliente, ¿ya? Y esa desconfianza puede nacer de cualquier hecho, pero de cualquier hecho. Entonces, tiene que haber siempre una relación de confianza con el cliente. Si el cliente te miente, yo siempre digo, mira, si no me cuentas toda la verdad, y yo lo hago como periodista muchas veces, ¿ah? Si tú no me cuentas toda la verdad, yo no puedo explicar el caso. Y tú no me estás contando toda la verdad. Entonces la gente baja la cabeza y te das cuenta al toque porque no te están contando la verdad. Entonces empecemos por decir la verdad. Entonces ahí no sé, mi entrenamiento de abogada me sirve para ser periodista. Empecemos por decir la verdad y después podemos conversar. Es una gran ventaja para un periodista saber si de antemano el que te está hablando te dice la verdad, ¿no? No, porque ¿sabes qué pasa? Es como un queso, esos gruyères llenos de huecos. ¿Ya? Mucho hueco, papá. No alcanza. Tengo un amigo abogado que dice, no alcanza. O sea, te cuenta el gote, no, ¿sabes qué, hermano? No alcanza. Sí. No alcanza. Pues. Es una manera cotidiana de decir, acá no hay un caso, ¿no? Claro, pues. O sea, no puedo ayudarte porque no me estás contando la verdad. Ahora, dime que la mataste. Ya.
Perfecto, empecemos por ahí. En general, esta historia creo que tiene dos ítems que quiero marcar, porque además esto conduce a otra discusión que es aquella que trata de esclarecer si la fiscalía se demoró demasiado o no. ¿No? Porque de alguna manera... Yo creo que sí. Esto, claro, la pregunta es a partir de cuándo se demora, ¿no? No, perdón. O sea, yo creo que hay dos hitos, déjame soltar esa idea, creo que hay dos hitos que son importantes. Uno es el de la aparición de la noticia sobre una lista en la que están las siglas OH. Hace 18 meses. Correcto, son 18 meses de ahí, y otros son el de los 29 millones. Ahora, la información, esa es la parte que creo que es difícil de aceptar. Pero la lista con las siglas OH todavía no tiene una copia oficial en el Perú. No, y no tiene un significante. O sea, tiene un significado, pero un significante, pero no un significado. Tiene un contexto, digamos, exactamente. ¿no? Por las fechas, por las cantidades, pero no tiene una evidencia que... Claro, y lo que tú puedes decir por las fechas y las cantidades es plata para campaña. Sí, claro. ¿Nada más? Lo deduces, pero falta la otra parte que ahora está. ¿De dónde viene la plata de la campaña? El notición, digamos, ¿salió cuándo? 22 de diciembre. 22 de diciembre. Exactamente, 22 de diciembre. Yo le explicaba a la gente, es confesión, papito, confesión. No hay nada que discutir. Ya se rindió, ya se bajó los pantalones, el choro ya te contó que él se robó tu carro. Ya. Así es la cosa. Muy bien. Confesión, está confeso. Cuando ustedes van a un juzgado y dicen, no, papito, si está confeso, se ha cantado todo. Ah, bueno, si está confeso no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces, si es así, del 22 de diciembre al, discúlpame, 13 de enero, no vamos a incautar nada de sus oficinas porque creemos que ahí no hay nada. ¡Creemos! ¿Cómo que creemos? Pero es que ahí Rosa María, creo que las cosas hay que plantear con este nivel de claridad. La incautación no habría sido necesaria si después del anuncio de intervención en las cuentas por el gasoducto del sur hubiera venido una cadena intensa de anuncios de intervención en los otros proyectos. Entonces podríamos decir, ok, optaron por otra vía y lo hicieron bien. No, acá no han hecho nada. El problema es el fiscal de la Nación se ha ido a Brasil a que le cuenten. No tienen Skype. Ya, pero de nuevo, vamos. No tienen Skype para que hable por teléfono y comiencen a incautar cosas. Pero hagamos una diferencia ahí, Rosa María. El fiscal de la Nación está construyendo su caso penal. El retraso está en el Ejecutivo. O sea, quien tenía que lanzar la secuencia de anuncios era el Ejecutivo. Pero nuestro público no entiende qué le corresponde al procurador y qué le corresponde al fiscal. Mi trabajo es explicárselos. Vamos a hacer una pausa y seguimos con eso. No se muevan. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios, en el último bloque de nuestra edición de hoy viernes. Bueno, tenemos poco tiempo porque ya viene la misa del Señor de la Justicia, que es tan popular, y ya les vamos a contar sobre eso, pero hay que educar un poquito a nuestra población. La sociedad está protegida por el Ministerio Público, pero el Estado peruano, ustedes lo llamarán el gobierno, pero es el Estado porque es permanente, el gobierno transitorio, está defendido por los procuradores anticorrupción que pertenecen al Ministerio de Justicia. Ellos tienen que pedir, para asegurar la plata que se le va a deber al Estado, una serie de acciones, porque el juez por sí solo no lo puede hacer de oficio, se lo tienen que pedir. Es como a Diosito, ¿ya? A Diosito tú le tienes que pedir que te ayude, él de repente buena gente te ayuda, pero si tú no le pides nada no te va a dar nada, entonces tienes que pedir. Ya, como el Señor de la Justicia, hay que pedirle, ¿ok? Entonces, el procurador, que es un chibolo muy simpático, pero me parece que, bueno, yo estoy un poco vieja, pero podría ser mi hijo, ¿ya? Necesita ayuda. Y la ministra de Justicia, que es una buena ministra, tiene que entender que este chico solo no va a poder. ¿Qué se hizo en el año 2000? Se formó una procuraduría ad hoc para el caso en el momento, inicialmente era Montesinos, después fue Fujimori Montesinos. ¿Se podría hacer eso ahora? Yo creo que sí. De hecho, el Ejecutivo tiene que dar señales claras de un cambio de timón, ¿no? En ese instante, en la parte de economía y contratos, hay un solo anuncio y están retrasados a los demás. No los hicieron, no hicieron la tarea. En el lado del manejo del caso penal, lo que la Procuraduría ha anunciado es que va a volver a llamar a los 80 funcionarios públicos que vienen declarando sobre esto desde hace 2 años. ¿Usted ha recibido sobornos? No, señor. Muchas gracias. Claro, pero es que no se llama a alguien a declarar si no tienes el mazo con el que puedes golpearlo mientras declara. Así es. O sea, un caso no se inventa en una declaración. Miren, chicos, regla número 1 del interrogatorio. Tú tienes que saber cuál va a ser la respuesta del interrogado.
de antemano, y para poderle repreguntar sobre esa tener respuesta. la evidencia con la cual confrontarlo. Si no, no se puede. Es como por eso que me va bien en la televisión, pues cuando me preguntaba cómo va, ¿ya? Entonces los agarraba contra la pared, por eso la gente se estresa cuando yo pregunto. Pero esa es regla número 1, no vas a llamar Alan García. ¿Qué te va a decir Alan García? ¿Usted recibió soborno? No, señor. ¿Usted está? No, señor. ¿Usted sabe? No, señor. ¿Usted se reunió con Barata? Sí, señor. ¿Se acuerda de lo que dijo? No me acuerdo que conversé. Muchas gracias, hasta luego. ¿Para qué? Entonces, una procuraduría ad hoc para este caso podría ser mucho más, este verbo es bien importante, proactiva. Lo que no estamos viendo es la proactividad. De hecho, podría representar ese golpe de timón que necesitamos para ponernos al día después de esta semana de retraso trágico. Porque creo que esta semana en especial muestra un retraso trágico. Así es. Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias al doctor César Azabache, abogado penalista. No es el abogado de Odebrecht, señores de caretas. Y puede opinar lo que le da la gana. Listo. En una radio donde nos dejan opinar lo que nos da la gana, además. Y empieza la misa del Señor de la Justicia, así que récenle mucho porque hay que realmente buscar justicia en el Perú. Y yo sé que muchos van con sus expedientes en la mano a la iglesia. Es una misa muy especial que ocurre aquí los viernes, pero también pidan justicia por el Perú, por nuestro país. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes, Wix. Gracias a todos. Adiós. Cuídense mucho. Estaremos retornando como siempre el lunes a las 8 de la mañana en A Pensar Más. Continuamos con la programación de las emisoras de Sodomco. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Anticorrupción en el Perú post-fujimorista como la base para hacer todo lo que se hizo después, y que se hizo mucho. O sea, hay que recordarle a los más jovencitos que me miran hoy, estas chicas jóvenes que nos acompañan, que sí hubo en el Perú un grupo de abogados que peleó contra la corrupción y que ganó la pelea. Hoy hay un presidente preso por esa pelea. Y se puede volver a pelear y se puede volver a ganar. Pero de verdad, yo con la indolencia que estoy viendo en la fiscalía, o sea, discúlpeme, yo siempre lo digo todas las mañanas, yo no entiendo por qué Alejandro Toledo no tiene por lo menos arresto domiciliario. Si ya le chaparon la plata a Maiman de Camargo Correa en una cuenta. Pucha, por menos, pero por menos. En la época post-Fujimori, la gente se iba a cana, pero para bastante menos. No había que encontrar la plata en la cuenta. Ya le encontraron la plata en la cuenta. Y ustedes dirán, ay, pues $90,000 es poquito. No, señor. A mí me enseñaron estos maestros que un sol especulado. Así de claro. Bueno, doctora Azabache, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Han pasado muchos años. Sí, más de lo que nos gustaría, ¿verdad? Claro, muchas canas, pero aquí estamos. Ya desde el sector privado, pero mirando este proceso, me imagino, tan complejo como es el de la corrupción brasilera, que no abarcó solo a Odebrecht, sino un conjunto de empresas brasileras que actuaron cartelizadas en el Brasil, con Petrobras, pero que exportaron un modus operandi en toda Latinoamérica y participaron mafiosamente en licitaciones públicas que sumadas son millones de dólares. Muchos actores, muchas obras, muchos eventos. Usted tuvo que organizar desde el principio con el doctor Ugaz un esquema, ¿no es cierto? Y el doctor Ugaz cuenta que cuando comenzaron a trabajar hicieron un papelógrafo, comenzaron a poner nombrecitos y de repente se dieron cuenta que estaban ante un sistema de corrupción organizada, que estos no eran actos aislados, sino que obedecía, como es el caso de Odebrecht, ¿no?, a una situación de crimen organizado, y que esto tenía que tratarse como crimen organizado. ¿Cómo organizarse hoy, doctora Azabache? Bueno, las condiciones institucionales son distintas, ¿no? Yo quiero comenzar diciendo algo, es que 17 años después, casi 17 años después de ese proceso que lideró José, hay cosas que han cambiado. Hay un Ministerio Público que tiene 15 años de entrenamiento en casos de corrupción. Hay que tomarlo en cuenta. Hay que pegarse más al micro, me piden. Gracias. Son 15 años y hay en la mesa procesos tan importantes como el de gobiernos regionales, que ha terminado hace poco. El caso de la señora Heredia, que es un caso emblemático, tú lo acabas de citar además. El caso de Coteva, que está tan avanzado, ese ya está a nivel judicial. Y un equipo de fiscales altamente entrenado en este asunto. De modo que yo creo que aunque los tiempos hayan cambiado, la pregunta es la correcta.
por qué nos estamos demorando tanto. No entiendo nada. En primer lugar, quiero decir, sin embargo, que 17 años después es inaceptable que no hayamos aprendido de las enseñanzas de los años 90. Y creo que, esto lo he dicho en otro lado también, creo que esto nos demuestra que el principal concepto de la transición de principios de siglo, que era la lucha contra la corrupción, prácticamente ha fracasado. Aprendimos muy poco. Aprendimos a sobrevigilar los contratos de compra de armamento, aprendimos a supervigilar las transferencias entre gobiernos, pero dejamos todo el resto de la casa con las puertas abiertas, ¿no? Y eso es lo que demuestra esto. El patrón de corrupción se trasladó de la malversación de fondos públicos a las donaciones públicas privadas. De obras públicas, en obras públicas privadas. Y eso creo que es profundamente frustrante. Y creo, como lo acabas de decir, que tendría que haber provocado una reacción más rápida. Pero mira, para poner un ejemplo, Panamá, Colombia, hasta Ecuador. Panamá hoy día acaba de anunciar que Odebrecht se ha comprometido a pagarle los 59 millones de dólares que corresponden al margen de sobornos detectados. ¿Qué es lo que pasa? Yo aquí tengo que hacer también una confesión y un mea culpa, ¿no? Porque el 22 de diciembre, cuando se revelaron los 29 millones, en redes sociales yo puse un mensaje corto diciendo que había que embargar 58, 29 más 29. Para arrancar, una incautación rápida. Una intervención rápida. Claro. Yo no sé si incautación es el formato correcto, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Con puntos y comas. El 3 de enero, cuando la Fiscalía anunció los 30 millones de soles, yo me plegué a respaldarla y quiero decir por qué. El 3 de enero la Fiscalía, desde mi punto de vista, lo que hizo fue ponerse el caso al hombro, con las herramientas que tenía y en un área que no es su expertise. Pues la Fiscalía está para asegurar que la gente no se fugue, para preparar casos penales y para lanzarlos, no para asegurar la base patrimonial del Estado. Pero al 3 de enero, el Ejecutivo todavía no había anunciado un plan de reacción. Claro, ¿qué Ejecutivo tenemos? Tenemos un Ejecutivo que es la contraparte de Odebrecht, contratos consorcios, de nuevo puntos y comas, pero de una empresa que factura 1.000 millones al año, que tiene cuentas por pagar, que tiene cartas fianzas, que tiene condiciones de administración de contratos y una escena que parece habernos paralizado a todos, vinculada al enorme contrato que es el Gasoducto del Sur. Pero que entonces, y que tiene además delante, por Dios, una confesión de sobornos. Eso es lo que yo decía, es confesión, no hay discusión. Claro, un caso que comienza con son una confesos. Un caso que comienza con una confesión no puede ser un caso complejo, jamás. Claro, son confesos. Jamás. Ahora, lo que sí tampoco, el delincuente no guía la investigación. No, por supuesto, pero con todo eso en la mesa, yo entendí y sigo entendiendo que la oferta de la Fiscalía del 3 de enero, más que sobre los 30 millones de soles, era sobre la apertura de la mesa que el Ejecutivo no había podido abrir. Entonces, desde la apertura de la mesa y la oferta, si queremos simbólica, de los 30 millones de soles, la Fiscalía le había abierto el terreno al Ejecutivo para que entre, liste sus cuentas por pagar, liste sus cartas fianzas, liste sus contratos y diga, ok, para comenzar a hablar, partimos la torta aquí. Claro, el procurador anticorrupción dice, ya, vamos a hacer embargo en forma de depósito o sea, no depósito, embargo en forma de administración judicial, de todos los flujos de Odebrecht. ¡Listo! Lo que sea, pero contra el confeso no hay margen de negociación, pues. El confeso está confeso y Odebrecht acababa de declarar que iba a cooperar con las autoridades del Estado. Entonces, faltaba un movimiento. Luego, hace poco, el 9, cuando el Ejecutivo dice, ok, si Odebrecht vende el gasoducto, los 700 millones que están en discusión se quedan en un fideicomiso. La verdad es que yo dije, ok, comenzamos. Pero ha pasado toda la semana, desde el anuncio de los 700 millones. Claro, uno tiene que tener en cuenta que en el calendario del Ejecutivo está toda la revisión de las condiciones financieras del gasoducto del Sur, que hay un deadline. El lavado de activos no solo tiene que ver con la cuestión del contacto con el gángster, también tiene que ver con el origen de los fondos que se reciben. Obviamente. Y lo que la confesión de Washington está poniendo en evidencia es que Odebrecht ha manejado una lavandería. O sea, la oficina de operaciones estructuradas con 790 millones de dólares en el mundo. Reconocidos, que creo que se han quedado cortos. Entre tú y yo, me parece que 29 millones de dólares en el Perú. Suena poquito, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo sé que acá se venden por poca plata, lo cual es bastante vergonzoso, ¿no? Los argentinos siempre dicen, y por eso compras un congresista. Cuando compraron a Curi por 10 mil dólares, decían, pero che, eso no le hacen al portero, es una ofensa. Ellos roban más grande, yo sé. Pero 29 millones de dólares, dime, para un lustro, para 2 gobiernos
¿no? Porque son 10 años, del 2005 al 2014, oigan, es muy poca plata. ¿no? Claro, lo que ocurre es que, por ejemplo... hay choros más organizados. O sea, si uno ve pues al señor Ferrari, ¿no? Que no se llama Ferrari, sino otra cosa, pucha, ¿no? Pérez Miranda. Ya se Pérez Miranda, que mueve pues 630 millones de dólares al año. Esto pues no es nada. Pues. Mira, Manuel Romero calculaba que si se aplicaba la misma tasa, 4 o 5% variable, Claro. que usó Odebrecht en el Brasil, el resultado son 600 millones, no 29. Claro, ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que en este instante los 29 millones son un punto de partida, porque es la plataforma de lo que no está en discusión. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de 29 millones no hay que pensar que se acabó la discusión sobre el soborno. Lo que hay que decir es que aquí comienza el edificio y de aquí para adelante ya depende de investigaciones. De aquí en adelante todo es Eso es lo que ellos van a decir que hay, en qué cuentas está, para que vayas, lo incautes y todos seamos felices. O lo que ya dijeron. Exactamente, y van a dar los números de las cuentas para que tú vayas incautes y ya celebremos el Día Nacional de la Probidad. Mentira, pues, porque tiene que ser mucha más plata. Ahora, regresando al tema de, empecemos en orden. Toledo. Redondo, ¿no? Discúlpame. Sí, yo tengo la impresión que el caso de Coteva, tú lo dijiste comenzando esta entrevista, que sean $90,000 lo que la justicia inglesa ha confirmado, es poco importante, se cierra el círculo del flujo. Entonces, claro, los 90,000 no son los 10 o 20 millones de los que se está hablando en medios, pero son el hilo de una madeja que ya debería permitir cerrar el caso. Por eso entiendo la declaración de ENCO, ¿no? Claro, digamos, sin duda la declaración de ENCO va a tener que activar alguna reacción en la Procuraduría de Lavado de Activos, que es la que tiene el caso de Coteva. Claro. Y ahí hay que empezar a pensar además que es probable que contra nuestras expectativas la evidencia que se produzca también en el caso de Odebrecht termine dispersa en diferentes casos, porque el caso de Coteva es a nivel judicial. Así es. Y si hay evidencia ahí va a tener que entrar en ese procedimiento judicial. El caso Heredia está en una investigación preparatoria en Fiscalía y tendrá que recibirse y nota que... Pero digamos, terminemos con Toledo. Sí. ¿Tú crees que ya, o sea, mínimo, digo yo, arraigo, sí, mínimo, comparecencia, mínimo un arresto domiciliario para que no se escape? Es que tiene que haber alguna medida, porque no hay nada. En ambos casos, tanto en el caso Toledo como en el caso Heredia, donde también la Fiscalía anunció una audiencia para hoy, ¿no? Están incautados los bienes. O sea, en el caso de Toledo, por lo menos la casa de Casuarinas, la oficina, están incautados, ya. Eso por lo menos, se dan cuenta, esos son los objetos del delito. Pero luego hay que definir un montón de cosas más. Entonces, yo no sé si lo van a mandar a la de Herodes o no, y eso sea trato no humanitario para Fujimori, ¿no? Pues puede quejarse, ¿no? ¿Te imaginas que te encierren con Toledo? Solo con Toledo, puede quejarse, ¿no? Hay humanidad también en el sistema carcelario peruano, ¿no? Pero, digamos, pueden hacerle una salita al lado, no sé, un cuartito aparte, no tengo ni idea. Pero ya está redondo, y es más, está tan redondo el caso que Toledo, que es tan locuaz, no ha dicho una palabra en una semana, ni él, ni nadie, pero ni Pantaleón ha hablado, nadie ha hablado. Claro, lo que tiene que resolver la Fiscalía y la Procuraduría es cómo ha podido esconderse hace rato. Claro, cómo se... Ahora, es difícil que alguien como Toledo se esconda por mucho tiempo también, o sea, digamos. Necesita algunas cosas. Con el mayor respeto. Pero notemos que lo que tiene que resolver la Fiscalía y la Procuraduría es el bypass. O sea, cómo van a asegurar que estas personas vengan a juicio cuando está claro que va a haber información de este paquete que va a entrar al caso de Coteva, que está bastante avanzado, y va a haber información de este paquete que va a entrar al caso de las donaciones para la campaña, por lo menos la del 2011. Así es. ¿No? Van a tener que separar. No creo que va a poder haber un expediente madre. Como hubo en el 2000. No. Que ese es un camino, pero no va a poder haber un expediente madre porque hay otras investigaciones. Pero el caso de Toledo está redondo. Ahora, vamos con Humala. Humala tiene... hasta ahora, en lavado de activos, 0 balas. Pues si no estaría presa, pues la tía. Sí, claro. ¿Ya? Con la tremenda presión mediática que hay, estaría represa, ella, su marido y todos sus hijos. No está. ¿Por qué? Porque hasta ahora el fiscal Juárez no tiene cómo acusarla porque no hay de qué acusarla. La única cosa de la que se le puede acusar es de haber generado una factura y no haber prestado el servicio. Bueno, varias facturas. Claro, en el tiempo. Y varios ingresos. Pero, doctor, pues ese no corresponde. No corresponde. Peanuts, ahora, pues. ahí le dan dos nada. cosas, ¿no? O sea, dos cosas. Las soluciones legales no siempre tienen correspondencia con nuestra percepción de lo que significan los hechos históricos. Yo lo sé. La cuestión es que si esta información es cierta, pues y si se confirma que ha habido fondos de la Oficina de Operaciones Estructuradas que se han utilizado para donaciones, eso ya es un caso de lavado de activos. Exactamente. Es evidencia nueva. No, pero el problema es que, como usted sabe, no tenemos, a pesar de toda mi lucha de muchos años, un tipo penal que establezca que la donación para campañas, ¿no es cierto?, puede ser
considerada delictiva si es que no se hace a través de la vía regular. Eso ya no es importante. Desde el momento en que se pruebe, si se llega a probar como parece, sí, que ha supongamos habido que recibió plata fondos de una lavandería, digamos, de nuevo, la División de Operaciones Estructuradas era una maneja lavandería. 780 millones de dólares en el mundo. O sea, yo no imagino un broker de lavado de activos que disponga de esa cantidad de dinero. Esto era como los alemanes en el Holocausto, ¿no? Se pusieron hiper eficientes, ¿no? Pero eso está en los bancos suizos, ¿no? Claro, es decir, somos eficientes para el mal. Vamos a hacer esto, vamos a matar gente, tantos días, tantas horas. Bueno, eso es lo que fue la división, las operaciones estructuradas. Una división para el mal, pero absolutamente eficiente, precisa, sabía cuánto le daba a quién, cuánto, cómo, dónde y cómo, tanto aquí, tanto allá, sale por aquí, sale por acá, quienes saben, encriptación de los mensajes, segunda encriptación. Por lo que uno puede empezar a sospechar que la División de Operaciones Estructuradas era un servicio o constituía un servicio en sí mismo, ¿no? Yo lo llamaba una gerencia de coimas. Tenían una gerencia de coimas. Claro, lo que pasa es que si tú manejas ¿Y qué haces tú de esta gerencia de dinero, coimeo? Pero no solo coimear, Rosa María, porque si tú tienes esa cantidad de dinero a tu disposición, lo más eficiente es rentabilizarlo tú mismo. Mira el juego del lavado de activos, ¿no? Si yo te soborno por $1, ese dólar es ilegal. Claro. De modo que en el momento en que lo recibes, ya no vale $1, vale 50 centavos. Claro. De modo que es mucho más eficiente que yo te soborne con $1 y yo lave al valor de 50 centavos y rentabilice los propios fondos. O sea, es demasiado dinero para que la División de Operaciones Estructuradas no se pueda explicar como una suerte de negocio complementario colateral. No, claro. Y eso es lo que hace que, si esto se confirma, el caso de las donaciones de la campaña del 2011 pueda muy fácilmente convertirse en un verdadero caso por lavado de activos. Porque uno lava activos no solo invirtiendo en la minería informal, uno puede lavar activos invirtiendo en partidos políticos. ¿De acuerdo? Entonces, esto llega a otra dimensión. Ahí sí. Pero digamos, eso lo sabemos desde hace 2 semanas. La señora Nadine Heredia dice, oye, hace 2 años que me están investigando. Sí. Y lamentablemente, alguien me preguntó, ¿cuánto dura una investigación fiscal? Doctor, ¿cuánto dura una eterna? Lo que quiera la fiscalía. Y eso no está bien, porque eso se llama phishing. O sea, sale de pesca. Estamos pescando. Estamos pescando a ver qué encontramos. Pero, porque digamos, nos cae mal la tía. Pero ahora apareció el bagre, ¿no? Sí, pero de nuevo, o sea, tiene que haber lo que tú dices. Yo todavía insisto, para que haya lavado de activos, tiene que haber unos componentes que todavía no están presentes dentro del caso. Exactamente. Están anunciados. Por eso digo que el desafío es cómo equilibramos el bypass que necesitamos hasta que la evidencia entre. Porque los confesos de Odebrecht dicen que nosotros hemos sobornado, pero en ningún momento han dicho nosotros lavamos activos. No, pero es que eso viene de nuevo. Si uno ve un animal son que tiene... Son 2 tipos penales diferentes. Pero si uno ve un animal que tiene 4 patas, manchas, cuernos y la leche, eso es vaca. Entonces no tienen que decir que han lavado activos. Pero cuando uno lee las descripciones que vienen en el propio informe del Departamento de Justicia sobre cómo funcionó la División de Operaciones Estructuradas, uno lo que encuentra es una lavandería. Bueno, vamos a hacer una pausa. Porque esa definición a la larga va a ser súper importante. O sea, esta gerencia de coimas, lo que hacía era soborno, peculado, cohecho, o lo que hacía era lavado de activos. Porque la diferencia en el tipo penal es fundamental para la determinación de la pena. O hacía ambas cosas. Así es, o hacía ambas cosas, porque hay un delito, concurso de delitos se llama. No es como concurso de belleza, ¿ya? O sea, concurso de son varios delitos, todos juntos se llama concurso de delitos, ¿ya? Que no tienen nada que ver con los concursos. No es que elijas a una, la más bonita, no. Todos vienen juntos, todos ganan, todos llevan premio. Vamos a la pausa y venimos. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, @Sodonco, para que ustedes puedan poner también sus comentarios y preguntas en caso de las entrevistas que hacemos aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Gracias a las personas que nos escriben a nuestra cuenta en Twitter, @Sodonco, nos solicitan sobre el video de este programa. Bueno, este programa será colgado inmediatamente después de que es emitido en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodonco, que integra Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Y estamos en canales también de televisión con nuestra señal en audio. Incarri en el Cusco. Sí, saludos para ellos también. Rosa María. Bueno, seguimos haciendo docencia jurídica con el doctor Azabache, que claro, como ustedes comprenderán, él está en otro nivel mucho más alto, pero estamos tratando de hablar en lenguaje, me decía, muy sencillo para que ustedes entiendan.
mis acá alumnas acaban de entender lo que es un concurso de delitos. No es un concurso de belleza, es más bien un concurso de fealdad, porque todos se presentan los más feos. Y además yo sé, aprendimos mucho en la época de Fujimori de los nombres de los delitos. Me decían, cohecho, eso parece un lecho. No. Cohecho es coima, ¿ya? Coima, ¿ya? Peculado, cuando te tiras la plata del Estado, ¿ya? Más fácil, ¿ya? Colusión, cuando te coludes, te pones de acuerdo con alguien para hacer algo que es incorrecto, ¿no es cierto? Ya, todo eso está en el Código Penal. El Código Penal bien surtido en delitos, les digo, tiene bastante para todos. Pero a veces algunas conductas no son delito. Y ese es el problema. Conductas inmorales, cosas que están mal. Pero yo siempre le digo, robarle la plata a tu hermano, ¿está mal? Está muy mal. ¿Es delito o no es delito? ¿Por qué, doctor? No puede ser. Porque no está en el Código Penal. Y es más, los que viven en la misma casa no pueden robarse entre ellos, de acuerdo al Código Penal. Mira la cara de chora que acaba de poner mi camarógrafa, ¿no? Ha dicho, mañana me pelo la plata de mi viejo, una fórmula, ¿no? Ya sé cómo llevo fin de mes. Me pelo la plata de mi hermano. No, eso es inmoral. Ahora, en estos casos, evidentemente, vamos a Alan García, ya que es el que nos falta. No hay nada. Es el más locuaz de todos, Tiene el Cristo del Corcovado, tiene toda la cosa. ¡Que den nombres! ¡Que den nombres! Está desesperado porque den nombres, porque probablemente sabe que su nombre no va a salir. De hecho, el Cristo del Corcovado es un problema simbólico por resolver, ¿no? Así es. Yo creo que es sacrílego. Lo he dicho acá, esta es una radio católica. No puede ser que se utilice la figura de Cristo, ¿no es cierto?, para justificar una coimaza. Y yo creo que además en ese instante, una semana después, creo que tenemos que empezar a hablar de retraso, ahora sí, una semana después que se haga el anuncio sobre el gasoducto del sur, que no haya ningún gesto en punto a que Odebrecht retire a su costo al Cristo del Pacífico del Morro, muestra hasta qué punto estamos ya innecesariamente paralizados. Y eso hay que resolverlo, necesitamos ponernos al día, no solo porque eso es concorvado, ¿no? Decía hace un momento, hay un anuncio importante para congelar las ganancias que resulten de la venta del gasoducto del sur. Ya. Pero nos falta mensajes sobre qué hacer con Chavimochic, imagínate, qué hacer con Olmos, que se ha comenzado a vender, pero la venta no ha terminado. Todavía se puede intervenir. ¿Qué hacer con Interoceánica Norte y Sur, con rutas de Lima y Chaclia? Chaclia, es gigantesca esa represa, señores. Más de $1.000 millones en juego. Y nadie dice nada. Lo que nos preocupa, le digo a mi doctor, es que, de nuevo, estos señores de Odebrecht tienen que pagar $2.600 millones a los Estados Unidos y tienen que pagar otro tanto en el Brasil. 3.500. 3.500, sumamos a Braxen, ya que ellos controlaban un 51%. Muy bien. Les han dado plazo en Brasil de 10 años. O sea, tienen que producir $260 millones en Brasil, más lo que tengan que pagar. O supongamos que tengan que producir $500 millones al año para ir pagando $5.000 millones. ¿De dónde va a salir la plata? De la venta de sus concesiones en todo el resto del país, del mundo. ¿Y qué nos van a dejar a nosotros? El ripio. O sea, acá han robado a manos llenas y nos quieren dejar el ripio. Ese yo creo que es el punto de lo que podríamos llamar el plan perverso, ¿no? Exactamente. Y no tenemos un Estado, o sea, una Procuraduría, un Ministerio Público. La Procuraduría defiende el Estado, el Ministerio Público la sociedad, a nosotros. Que estén ya, hoy día, todos para adentro, presos, el otro. Porque fíjense, lo que ha pasado en Brasil es bien claro. Odebrecht negó todo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en este viernes 13 de enero del año 2017, en una nueva edición de programa junto a nuestra conductora Rosa María Palacios en este día tan especial. Recuerden, amigos, que este programa llega gracias a las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, en el calor de la cabina. Muy buenos días, Ismael. Hace calor en todo Lima, excepto en esta cabina. Y excepto en el cuerpo de Ismael Soto, por cierto, ¿no? Que no sé por qué pone el aire acondicionado en menos 23 y yo ya vengo con chompa. Y yo le digo a los invitados, nadie saque el saco,
porque esta es una cabina helada. Que enfríe un poquito, nada pero más, que ya. la calle, no, déjala así nomás, la calle sí ha estado caliente el día de ayer. Nosotros estuvimos transmitiendo aquí hasta las 9 de la mañana. Como recordarás, Ismael, hasta las 8:45 las cosas estaban muy ordenadas y tranquilas en Puente Piedra, donde nos escuchan en uno de los mercados más importantes, me han dicho, ponen este programa a las 8 en punto en el parlante a toda voz. Y yo les digo una cosa, hasta las 8:45 mis respetos, pero después de esa hora, y les hemos rogado desde acá, no enfrenten a la policía. La policía son peruanos como ustedes que están cumpliendo un trabajo. Están ahí para decirles a ustedes, hasta este punto nomás se puede pasar. Y era evidente que las personas que estaban protestando querían pasar de nuevo hasta la zona de las casetas para volver a incendiar la caseta. Y la policía no lo va a permitir. O sea, seamos sensatos, no se puede destruir propiedad pública y privada. Ya es un crimen, está en el Código Penal, tomar una vía pública, ¿no es cierto?, e impedir el libre tránsito. Eso es un crimen. Ya eso ya era un crimen. Ahora, habían 10.000 personas, difícil que se los lleven a todos. Pero tratar de incendiar la propiedad pública o privada es un crimen aún mayor. Entonces, tienen que tener consideración porque la protesta tiene que canalizarse por la vía legítima. Todo derecho tiene límites. El límite de un derecho empieza, ¿dónde? Donde empieza el derecho del otro. Entonces, la gente que vive en esa zona tiene derechos, por supuesto, no tiene por qué ser gasificada, ¿no es cierto?, como ha sucedido ayer, con mujeres, con niños. ¿Por qué? Porque un grupo de personas quieren tomar una caseta. Y hay que decir una cosa también, ¿no es cierto? Desprestigian su propuesta, que yo creo es legítima, que tienen razón en la vía legal, contractualmente no es el momento de poner ese peaje. Tienen derecho justamente a la protesta y a la respuesta de la Municipalidad de Lima. Pero hoy día, ¿qué son en los medios de comunicación? Los vándalos, los salvajes, los revoltosos. Y eso es lamentablemente la noticia. Es la noticia. Y lo han repetido todo el día. Vándalos, salvajes, revoltosos, como si fueran, digamos, una especie de marcianos que aparecieron ahí, y infiltrados, Movadef. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, no desprestigien su propuesta. ¿No es cierto? Hay una propuesta legítima. ¿Cuál es? Sáquenme el peaje de ahí hasta que no concluyan las obras, y luego concluyan las obras, discutamos si hay que ponerlo o no. Ayer la televisión, rarísimo, sí, pero me alegra mucho, ha transmitido toda la mañana este asunto. Normalmente están pasando espectáculos, hablan de unas señoritas que no sé quiénes son, pero que parecen ser muy dotadas para cambiar de pareja rápidamente, ¿no? Y ese es el tema de la mañana. Ayer fue Puente Piedra, me alegro. Pero el asunto ahí es no solamente, digamos, la trompeadera entre la policía. Obviamente la policía ha usado armas no letales, por supuesto, perdigones, gases lacrimógenos, lo que se debe usar para orden público, ¿no es cierto? Hay 50 y tantos detenidos. Los de la semana pasada, obviamente, los soltaron 7 días después. ¿Por qué? Porque ahí viene otro problema. Para este tipo de actos, no en todos los casos hay una prisión mayor a 4 años. Y como no hay riesgo de fuga, lo sueltan porque todos viven en Puente Piedra. Entonces el ministro dice que no lo suelten, pero no puedes mandar a una persona 18 meses a la cárcel, ¿no es cierto?, porque estaba en una trifulca y no te queda muy claro cuál era su papel. Claro, que los puedas identificar claramente con videos, que los hay, ¿no es cierto? Claro. Preparando una molotov, etcétera. Ahí sí, no hay discusión. Entonces, ese trabajo al fiscal le va a demorar un tiempo, ¿no es cierto?, individualizar cada uno de los actos de cada uno de los que están detenidos y de los que no están detenidos, que probablemente también sean muchos más los culpables. ¿Ok? A esta hora, la policía tiene vigilancia en el peaje Puente Piedra, por supuesto. ¿Se está cobrando el peaje? No, porque está suspendido. Y a mí, de verdad, disculpen el paréntesis, lo que me molesta es que el alcalde Castañeda quiere echarle la culpa al universo menos mirarse el ombligo. Eso es bien fácil, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? El otro. Esa es la típica, pero el otro es más corrupto que yo, el otro más corrupto que yo, ya para todo, ¿no? Entonces, la culpa la tienen los vándalos. La culpa la tienen Susana Villarán, por supuesto, los caviares, la izquierda. La culpa tiene cualquiera, menos el señor Castañeda Alonso, que autorizó un peaje cuando las obras no estaban concluidas. Cuando Puente Piedra no ha recibido ningún beneficio, ninguna externalidad de esta obra que sea positiva. Ninguno. Entonces,
que cuando Castañeda Alonso le ha regalado 4% del peaje reservado para la municipalidad para hacer vías alternas y otras obras complementarias, se lo ha regalado a Odebrecht, les ha regalado una montaña de plata. Nadie dice nada, no hay un fiscal que intervenga. A mí se me va a cansar la garganta de gritarlo todas las mañanas, ¿no? Ha modificado un contrato en una resolución que es nula, discúlpenme, de pleno derecho, porque tú no puedes modificar un contrato sin pasar por el MEF en una adenda. No ha hecho adenda, por resolución del Consejo ha modificado el contrato. ¿Qué? Sí. Ya, ¿hay algún periódico que ponga esto en primera plana? No. Y yo lo repito, y lo repito, y lo repito. Nadie de la municipalidad nos desmiente, ¿no es cierto? Nadie nos desmiente. Y el señor sigue tranquilo. ¿A quién le ha dado la plata? A una empresa cuyo dueño está preso, por choro, por corrupto, por sobornador. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Hemos invitado esta mañana al doctor César Azabache, un gran abogado penalista, y digo gran porque de verdad lo conozco hace muchísimos años. Él integró la primera Procuraduría Anticorrupción con ese grupo de notables abogados penalistas que diseñaron un esquema que sirvió en los inicios de la lucha contra la... Inmediato, el 23, la semana que viene, y que ahí hay una cuestión muy complicada. Pero mira, César, que hacer, ¿no? Tenemos la impresión, antes de irnos a la pausa, de que Odebrecht quiere liquidar sus negocios en el Perú y largarse. ¿Ya? Eso es básicamente, y que les están facilitando las cosas para hacerlo. Mira, después de la confesión, claro, ni las intenciones subjetivas de la empresa, ni alguna declaración que me pareció desafortunada el fin de semana pasada del actual CEO de Odebrecht, puede empezar. O sea, el terreno está hecho. Y yo lo sé, pero si tienes una fiscalía que dice, no procede a incautar nada en sus instalaciones. Sigo creyendo que el problema, Rosa María, a hoy, viernes, el lunes he dicho una cosa diametralmente contraria, pero a hoy, viernes, el problema no es la fiscalía, es el Ejecutivo. Y la Procuraduría. Y la Procuraduría que tendría que ser la contraparte legal del Ejecutivo. Así es. Y ahí hay un desorden y una desunidad de lenguaje que hay que revisar. Para que la gente entienda, fíjense, la reparación civil le corresponde pedirla al Estado. ¿Y quién es el abogado del Estado? El procurador. Mi audiencia a veces no entiende esas distinciones. Sí, claro. El fiscal es el titular de la acción penal y por lo tanto el que investiga y acusa. No se puede contratar. La gente dice, contratamos a una empresa extranjera para... No se puede. Ni a un investigador extranjero, no se puede. El único que puede, de acuerdo a nuestra Constitución, es el fiscal, titular de la acción penal, acusa. ¿Quién le pide cosas en salvaguarda del Estado? El procurador. Entonces el procurador le dice al fiscal y al juez, ¿no es cierto? Oiga, trabe usted, ¿no es cierto?, embargo en forma de administración sobre los flujos que recibe Odebrecht. No le vas a quitar su plata a los proveedores ni a los trabajadores, sino que yo quiero tener la administración judicial de esos fondos. O controlar los flujos. Exacto, o controlar los flujos. Y eso te lo permite la ley. No lo han pedido. No lo han pedido. Y yo creo además, ordene usted arresto domiciliario, que así, buenamente, para Alejandro Toledo. No lo han pedido. Pero además yo creo que es más fácil todavía, porque si tienes al otro confesando, lo que tienes que decir es, bueno señor, de los 1.000 millones que has facturado, te estoy debiendo en este momento 100. Claro. Por poner un número en el aire. Así es. Ok, esos 100 no te los voy a pagar, porque tú acabas de confesar que sobornaste por 29 más 29 son 58, claro, y todavía me falta calcular cuánto daño me has hecho. Así que estos 100 se quedan. Claro, para que ustedes entiendan también, la reparación civil, o sea, hay dos cosas diferentes. Una cosa es la incautación, es decir, el sobornado, ¿no es cierto?, tiene su plata en las Bahamas, ¿no? Como Montesinos, ¿se acuerdan que tenía su plata en Suiza? El Estado reclama esa plata y la trae al Perú. Eso es incautación. Segundo, reparación civil es, tú me has hecho daño y me vas a devolver no solamente lo que me has quitado, sino el doble más lo que yo calcule es el daño moral, el lucro cesante, todo lo demás. Son dos platas diferentes. Una plata va a CONAVI, que es la que administra los bienes incautados. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacían la subasta de los relojes de Montesinos? Ya, eso es bienes incautados. Y la otra plata va al Estado como vía de reparación civil. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, una cosa es que me devuelvas el carro que me has robado y otra cosa es que me repares por todo el daño que me has causado por no haber tenido el carro. ¿Ah? A ver, Focus Group, ¿entendiste la diferencia? ¿Entendiste la diferencia? Ya, si acá mis dos chicas entienden la diferencia, la lección aprendida. Estamos en ¿no es cierto? Correcto. Una cosa que me devuelvas el carro que me has robado
choro, y otra cosa es que ahora me repares civilmente por todo el daño que me has causado, porque me dejaste sin carro, no pude trabajar mi carro, me malograste mi vida, me reventaste, sufrí, tuve angustia, lloré, y me tienes que pagar por eso. Y el Estado, el juez, dice, sí señor, le devuelven el carro incautado y le dan su reparación civil. Y déjame agregar esto, ¿no? Y una cosa es litigar con alguien a quien no conoces, y otra cosa es que te tenga que reparar alguien a quien tú mismo le debes dinero. Claro. Lo puedes congelar, retener. Además que ya te dijo, yo te robé el carro. Exacto. El carro está aquí nomás en la esquina, te lo he robado yo. Y me debes más de lo que cuesta el carro. Así es. Ah, bueno, ¿tú me robaste el carro? Sí, yo te lo robé, papito. Entonces, ¿me devuelven mi carro? Sí, acá está, toma, llévatelo, ya muy bien. Pero encima me tienes que reparar por el año que me has casado. Y entonces ya no te pago. Claro, entonces, y encima te debo plata. No te pago, pues. ¿Ya? ¿Entendieron? Esta sí es para burros, ¿sabes? Este es para que la viralicen más temprano, ¿ya? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos con el ex procurador César Azabache aquí en los estudios. No se vayan. Muy bien, estábamos hablando de varios casos. Yo discrepo mucho en el caso del lavado de activos con César. Bueno, no discrepo, porque César Azabache ha escrito que en el caso del lavado de activos en la línea Heredia no hay nada, porque hay que ser mafioso a tiempo completo, pues, y no hay forma de probarlo. ¿No? Pero que esa es otra cosa. El problema con Humala es que si es plata para campaña que no tiene nexo con ninguna acción posterior, no hay delito. Hay que encontrar el nexo, ¿te das cuenta? A diferencia de Toledo, que ya tienes la plata en la cuenta de Maiman, ¿te das cuenta? Y la fecha de la autorización de Camargo Correa a la participación en la IRSA Sur, eso está clarísimo, pues. Está redondo. Ese digamos, ese un practicante, pues lo mete preso a Toledo. Facilísimo. En el caso de García, miren, a García no le van a encontrar nada. Van a aparecer 8 mantillas. Acuérdense de mí. ¿Ya? Porque si la sabe hacer, si ya la hizo, es porque la sabe hacer, ¿ya? Van a aparecer 8 mantillas, todos van a terminar presos, devolviendo la plata, todo lo que quieran, ¿ya? Pero ni le van a encontrar toda la plata, ni le van a encontrar nada. Y en el caso de Humala, Odebrecht le ha dado plata para campaña, ¿ya? Y en el Perú, gracias a nuestros graciosos congresistas, recibir plata para campaña, aunque sea de Osama Bin Laden, no es delito, pues, salvo que esa plata sea la contraprestación a un favor que el presidente les hará posteriormente. Entonces ellos pueden linkear la plata dada a la campaña, por ejemplo, al gasoducto sur, sí, ahí todos para adentro. Pero si no, pues. Hay dos cosas, ¿no? Lo primero, esto lo hemos comentado antes, hay otros delitos en discusión además. No, tú dices que defraudación tributaria. Claro, si pero yo me César, genero una remuneración César, en función a eso, hay un problema. Ya, pues, pero ya irte por la defraudación tributaria, pues, cuando estás buscando lavado, pues. Pero lo que ocurre es que es como Al Capone, pues. Sí, pero Al Capone se fue preso, de modo yo que no funciona, sé, pues, pero funciona, aunque en términos históricos no nos guste la representación. Pero tú no puedes perseguir 2 años de investigación a una persona por lavado de activos y no terminar en otra cosa. No, y no emitir una resolución en algún momento. 2 años de investigación adicional, pues. El tema de la